Hola, qué gusto saludarlos nuevamente. Es un placer con todo mi corazón bendecir a Dios por su vida y bendecir a Dios por el tiempo que ustedes invierten conmigo para leer las Escrituras. Hoy quiero invitarles, por favor, a que me acompañen a meditar unos minutos en lo que voy a llamar equipados. Y lo más probable es que nos tome por lo menos un par de transmisiones. Equipados. Saben que al estar leyendo las Escrituras, particularmente en el Evangelio de Juan, capítulo 17, sería muy lindo que te tomes el tiempo, nos tomemos el tiempo de volver a leer todo ese capítulo, que es una oración preciosa que Jesús hace por sus discípulos, pero en la cual también nos incluye a todos nosotros, cuando declara que habían muchos que habían de creer por la palabra que estaba siendo predicada, y dentro de esos muchos estamos incluidos nosotros, por supuesto. Es una maravilla, en verdad, cuando uno lee eso, es una maravilla ver cómo todos estamos dentro del plan eterno de Dios, cómo todos entramos en ese precioso deseo de Dios, el deseo de la salvación, el deseo de que cada uno de nosotros seamos salvos. Ese es el deseo de Dios por ti y por mí. Y dentro de ese capítulo hay una serie de declaraciones que son una belleza y que son una impartición a nuestra vida, para mí muy importantes, muy importantes, porque cuando Jesús toma ese tiempo, esos minutos para orar a su Padre, para orar delante del Dios y Padre, delante de nuestro Dios y Padre, Jesús hace una serie de declaraciones que, cuando he estado leyendo varias veces el capítulo, me impactan mucho, porque veo cómo Él se aseguró de que nosotros estuviéramos bien equipados para poder llevar a cabo la obra de Dios y para poder vivir la vida de Dios. Porque quizás antes de ocuparnos o de entregarnos como tradicionalmente lo pensamos o lo hemos concebido, entregarnos a hacer la obra de Dios, tenemos que vivir la obra de Dios. La vida de Dios tiene que ser real en nosotros. Y entonces desde ahí es que podemos servir a Dios también con integridad de corazón. Pero quiero comenzar pidiéndote, por favor, que me acompañes a leer unos versículos en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículos 13 al 15. Repito, vamos a llamar a esta reflexión equipados. Y en estos 3 versículos de Marcos 3 hay una hermosa revelación justo de lo que yo creo que estaba en el corazón de Jesús, que es equipar a aquellos a quienes Él llama. Dicen esos 3 versículos de Marcos 3, 13 al 15: después subió al monte y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él, y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Notemos cómo en unos cuantos renglones hay toda una descripción tan detallada del propósito de Dios cuando Él llama a sus hijos, cuando Él llama a sus siervos. Cuando Dios nos llama, ten por cierto que Dios tiene propósitos. Dios no llama porque sí, o Dios no llama sin tener ya el plan, el propósito de qué hará contigo y para qué te está llamando.
Dios nos llama y nos llama para equiparnos. Y cuando nos delega, cuando nos asigna, cuando nos envía, Él nos envía bien equipados. Notemos cómo en estos 3 versículos dice la Escritura que Jesús llamó a sus discípulos, los estableció y dice para que estuvieran con Él, para enviarlos a predicar y para que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Estar con Él, enviarlos a predicar y que tuvieran autoridad. Cuando uno piensa en este equipamiento, en esta provisión de Dios, yo pienso cómo Dios sabe, Dios conoce la naturaleza de la tarea y de la obra que tú y yo estamos llevando a cabo todos los días. Todos los días. Aún en las cosas que no son comunes o cotidianas, por ejemplo, Dios sabe que tú y yo necesitamos estar con Él. Nosotros necesitamos estar en Él para poder tener los recursos necesarios y suficientes, repito, aún en los quehaceres y en las tareas cotidianas. Pero la palabra de Dios, claro que es muy profunda y hace una hermosísima conexión con varios de los conceptos, digamos, o de las palabras que hay en el corazón de Jesús, que encontramos también en el capítulo 19 del Evangelio de Juan, como te decía hace un momento, y que están estrechamente relacionados con esta declaración que leemos en Marcos capítulo 3, versículos 3 al 15. ¿A qué me refiero? Me refiero a que cuando Jesús levanta esa oración al Padre en Juan 17, hay 3 declaraciones que Jesús hace que me parecen muy importantes, muy fuertes, muy profundas, y repito, son declaraciones que yo veo nos equipan a nosotros, nos proveen todos los recursos, Jesús pone en nuestras manos, en nuestro corazón, lo suficiente para que podamos vivir la vida de Dios y para que podamos hacer la obra de Dios. Esas 3 declaraciones están en Juan 17:14, en Juan 17:22 y en Juan 17:26. En Juan 17:14 Jesús dice: yo les he dado tu palabra. En Juan 17:22 Jesús dice: yo les he dado tu gloria. Y en Juan 17:26 dice: yo les he dado tu nombre. Fíjense qué impresionantes declaraciones de Jesús. Les he dado tu palabra, les he dado tu gloria y les he dado tu nombre. La palabra, la gloria y el nombre de Dios son el mayor recurso que tú y yo podemos tener para poder vivir la vida de Dios y para poder hacer la obra de Dios. Y cada una de estas declaraciones, cada uno de estos recursos divinos nos equipan, nos hacen completos, nos fortalecen, nos dan claridad, nos ayudan mucho para poder ser efectivos en la vida y efectivos también en la tarea que llevamos a cabo para Dios en todas las áreas de nuestra vida. Porque además tenemos que aprender eso y hay que estarlo recordando continuamente, que la obra de Dios, la predicación, el discipulado, no es algo que escape o que esté fuera de las áreas que son comunes para nosotros. Las áreas de familia, de trabajo, de relaciones personales, no. Allí es donde hay que predicar el Evangelio, ahí es donde hay que testificar la palabra de Dios, justo en esas áreas.
en las áreas del desarrollo integral o de nuestro desarrollo integral. Por eso esta declaración o esta serie de declaraciones que Jesús hace, yo les he dado tu palabra, les he dado tu gloria y les he dado tu nombre, son una importante provisión, una importante impartición que Él nos da, Él nos hace, para que podamos tú y yo ser eficaces y eficientes en nuestro día a día, en nuestro ser y en nuestro hacer. Pero comentaré un poco más acerca de estas 3 palabras en la siguiente transmisión. Por ahora te quiero invitar a que pienses, Dios te ha equipado y te ha equipado muy bien para que puedas vivir correctamente, para que puedas vivir bendecido. Te ha dado los recursos suficientes y necesarios. Así que no tenemos pretexto. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias en esta hora. Damos gracias por tu presencia y gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y gracias por enseñarnos siempre. Gracias por llevarnos a ver lo que a simple vista no vemos. Te damos gracias en esta hora por tu Espíritu Santo, por Jesús el Hijo, por tu preciosa palabra. En Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias por su tiempo y recuerden darle una leída a todo el capítulo 17 del Evangelio de Juan, que volveremos a hacer mención de esas 3 palabras: palabra, gloria y nombre, recursos que Dios nos ha dado. Bendiciones.